Ministro Jorge Rodríguez, muchas gracias por hablar con la BBC. ¿A qué se debe su visita a Europa? Bueno, estamos en un plan diseñado por el presidente Nicolás Maduro de visitar medios de comunicación del mundo entero que han tenido una posición con respecto a Venezuela donde predominantemente ven solamente una parte de la visión política, social, económica de Venezuela. Ayer comentaba en algunas entrevistas que sostuve que, por ejemplo, en España el año 2017 publicaron 3.880 notas negativas sobre Venezuela. Hay un periódico de España que publica una nota sobre Venezuela cada 36 horas, casi una diaria sobre Venezuela. Yo me pregunto, ¿es que acaso en los otros países no hay problema? ¿Es que acaso España considera más importante ocuparse de los asuntos de Venezuela que de los asuntos de España? Creo que hay mucha tergiversación. Creo que hay una verdadera operación de guerra mediática, de guerra psicológica, casi que de linchamiento en contra de Venezuela. Hace unas semanas hubo elecciones en Colombia y no puede catalogarse sino como de una catástrofe lo que allí ocurrió. La gente tenía que fotocopiar las boletas de votación, hubo compra de votos. Como en la novela de Saramago, Ensayo sobre la lucidez, había más votos en blanco que los votos válidos ganadores. Yo dije, bueno, el escándalo en los medios de comunicación europeos será mayúsculo. No, no fue así. Es decir, el tema para atacar es Venezuela y quisiéramos, con toda humildad, dirigirnos a los medios de comunicación del mundo entero y decir la verdad, o decir en todo caso cuál es nuestra verdad. ¿Por qué cree necesario que la prensa de estos países, estos medios en particular que ustedes eligieron, escuchen su versión? Bueno, porque tiene consecuencias, la guerra psicológica, la guerra mediática, tiene consecuencias sobre Venezuela. Por otra parte, hay un torcimiento tal de la verdad que hace pensar que Venezuela vive situaciones que en modo alguno ocurren. Mucha gente me ha comentado que cuando vienen a Venezuela se encuentran con una realidad completamente diferente de la que ilustran algunos medios de comunicación. Por decir algo, Venezuela está ahorita en completa paz. Después de la elección constituyente del 30 de julio del año 2017, esa elección trajo la paz a la República y hay un clima de absoluta paz en el pueblo de Venezuela. Venezuela es una democracia que cuenta con la libertad de expresión, yo diría, más amplia de todo el continente americano y todo el mundo puede decir lo que quiera, cuando quiera, en las condiciones que quiera, a veces en situaciones que otros países no tolerarían. Los comentarios racistas, los crímenes de odio, los llamados al asesinato del presidente de la República, que uno ve con cierta frecuencia en medios de comunicación venezolanos y extranjeros y en redes sociales, no serían tolerados en países como Francia o como España o como Inglaterra. Nicolás Maduro lleva casi 5 años como presidente y en las elecciones de mayo busca un nuevo mandato. ¿Es él la persona indicada para solucionar los diversos problemas que tiene hoy día Venezuela? Sin duda alguna. Aun cuando el presidente Maduro fue la persona a quien en su testamento político del 8 de diciembre del año 2012 Chávez designó como, como el candidato, no fue como he leído en algunos sitios ungido como presidente de la República, no como candidato para que el pueblo lo eligiera. El presidente Maduro ha demostrado una lealtad a una propuesta, a un plan, a un modelo de país que Chávez trajo para sacar de la pobreza a millones de personas, para generar esperanza, futuro en el pueblo de Venezuela. Pero todas las luchas que ha librado el presidente Nicolás Maduro, la capacidad para responder a agresiones que nunca antes se habían visto en la historia reciente de Venezuela, del acompañamiento que tuvo al pueblo de Venezuela, la atención directa que tiene al pueblo de Venezuela, lo hacen el candidato idóneo de todas las fuerzas de la revolución venezolana y no tenga duda de que va a ganar las elecciones el próximo domingo 20 de mayo. ¿Ustedes hacen alguna autocrítica por lo que ocurre en el país? ¿Cómo no? Nosotros somos muy autocríticos, el presidente Nicolás Maduro es el primero de ellos. Le voy a poner un ejemplo de autocrítica. Las misiones sociales, que fue uno de los grandes mecanismos, de los mecanismos más ágiles que el presidente Chávez ideó para atender directamente a la población en materia de salud, en materia de educación, en materia de alimentación, con el tiempo empezaron a hacerse más lentas, a hacerse menos eficientes.
Por eso el presidente Maduro idea un mecanismo que, utilizando tecnologías disruptivas, acercan la atención a la población directamente, es decir, una relación directa entre el gobierno bolivariano y la gente. Ese es el carnet de la patria. 16 millones de personas cuentan con un carnet, con un código QR, a través del cual los beneficios sociales de la revolución bolivariana le llegan directamente, sin intermediarios, sin gestores, sin que se desvíen esos mecanismos de ayuda. Los CLAP es algo que llega directamente a la población también. 6 millones de familias reciben cada mes 18 productos de la cesta básica. El sistema de bonos llega directamente a la población. Ahí hay una autocrítica que hacerse que está siendo corregida. Otra autocrítica importante es que Venezuela cuenta con un modelo, aún contamos con un modelo rentístico que depende mucho de los vaivenes de los precios del petróleo. Si la administración norteamericana decide atacar los precios del petróleo, pues las consecuencias se notan de manera rápida, de manera brutal además, sobre la economía de Venezuela. Tenemos la propuesta que ya se ha venido desarrollando de un modelo más diversificado, que sean otros recursos naturales que se exploten, además del petróleo, que podamos producir nuestros propios alimentos, que sembremos nuestros alimentos y que criemos los animales que se utilicen para la alimentación, que recuperemos la industria de manufactura en Venezuela. Esa es la propuesta concreta, esa es la segunda autocrítica. Tercera autocrítica, la reducción de la producción de petróleo en Venezuela. Y esa reducción de la producción tiene una razón directa. Hubo situaciones preocupantes, graves de corrupción en la estatal petrolera, en Petróleos de Venezuela. Ahora pregúntese usted qué país del mundo, como el gobierno de Nicolás Maduro, el fiscal general Tarek William Saab, ha emprendido una lucha contra la corrupción que en este momento tiene 43 altos gerentes de la industria petrolera en las manos de la justicia venezolana, y de esos 43, 2 fueron presidentes de Petróleos de Venezuela y 2 fueron exministros. Otros tantos se encuentran prófugos de la justicia. Ya se está empezando a notar que esta lucha dura contra la corrupción que ha emprendido el presidente Maduro y el fiscal general ha venido mejorando la situación de producción de nuestra industria. Y a nivel político... No le dije una, le dije 3. A nivel del manejo político de la situación en Venezuela, ¿hacen alguna autocrítica? Mire, yo creo que si algo ha caracterizado a la revolución bolivariana ha sido la amplitud con la que nos hemos dirigido a los sectores de la población que no solo nos adversan, muchas veces nos odian. Parte de lo que planteábamos en las distintas mesas de diálogo que se han venido instalando con la oposición venezolana, le hago una parte para decirle que el presidente Maduro ha convocado en 400 oportunidades reuniones de diálogos con la oposición venezolana, públicamente, secretamente, ha enviado emisarios, ha buscado un mecanismo para decir, tenemos modelos completamente diferentes, no nos vamos a poner de acuerdo acerca de cuál es el tipo de país que ustedes proponen, cuál es el tipo de país que nosotros estamos construyendo, pero podemos coexistir pacíficamente. Venezuela tiene un grave problema político y es que la oposición venezolana, no digo la oposición, la dirigencia de la oposición venezolana no reconoce al chavismo como una fuerza social, política, espiritual, que ha sido determinante en la historia política moderna de Venezuela. Es absurdo negarse a aceptar que el chavismo no solamente es una fuerza política determinante, sino que en los actuales momentos es mayoría política y electoral del país. Nosotros reconocimos el momento en que la oposición venezolana fue mayoría. Ganó la elección parlamentaria del 2015 y dijimos, ganaron. Instalen ustedes su Asamblea Nacional. Maduro bueno, pero después le despojan de los poderes a la Asamblea Nacional. No es cierto. E instalan y forman la Asamblea Nacional Constituyente, y hoy día la Asamblea Nacional, mire, ¿en qué quedó? Hay un personaje, como estamos en París, hay un personaje que se llama Martín Romaña, de una novela de Bryce Echenique, que decía todo el tiempo, cronología, utilicemos la cronología. En diciembre del 2015 gana la oposición la Asamblea Nacional. En enero del 2015 se instala la Asamblea Nacional. El discurso inaugural del presidente flamante de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, es: vamos a derrocar a Maduro en 6 meses. En ninguna parte de la Constitución dice que la Asamblea Nacional podía derrocar al presidente. Aún así, el presidente va a dar su discurso en la Asamblea Nacional, reconociendo la existencia de la Asamblea Nacional. Le pide una reunión a Henry Ramos Alup. Henry Ramos Alup se niega a dar esa reunión. Da su discurso a Maduro. Aparece otra vez Ramos Alup y ¿qué dice? Te vamos a derrocar,
vamos a buscar la forma de sacarte de la presidencia de la República. Y empiezan una serie de acciones, la Asamblea Nacional, claramente anticonstitucionales. Una de ellas, declarar la ausencia absoluta del presidente de la República. En Venezuela y en la Constitución está claramente establecidas las razones de ausencia absoluta: muerte o enfermedad incapacitante del presidente o ausencia del país del cual es presidente. No hay ninguna otra medida. Es decir, la Asamblea Nacional tomó una serie de acciones agresivas contra el gobierno, pero principalmente contra la Constitución, y el Tribunal Supremo actuó en consecuencia. Es la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo la que decide, la que dirime los asuntos de conflictos entre los poderes públicos. Pero voy más allá. Instalamos una mesa de diálogo antes de la constituyente para que oposición y gobierno nos pusiéramos de acuerdo. Lo logramos, nos pusimos de acuerdo. Establecimos los mecanismos para levantar el desacato de la Asamblea Nacional. No se pudo porque se dividió la oposición otra vez. Votaron al que estaba negociando con nosotros, el señor Jesús Torrealba, llamado Chugo Torrealba, y eso impidió que se pudieran cristalizar esos acuerdos. Luego levantamos y montamos otra mesa de diálogo con Zapatero, con Rodríguez Zapatero, en la residencia del embajador de España en Caracas, y avanzamos. Iba a participar la oposición iba a participar en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y un miembro, porque además hay 4 grandes jerarcas de la oposición y tienen poder de veto, uno de ellos prohibió que la oposición participara. Es decir, es una cosa realmente muy difícil porque las dificultades internas que ellos tienen, las divisiones profundas que ellos tienen, generalmente terminamos pagándolas quienes no tenemos nada que ver con sus asuntos, que es el pueblo de Venezuela. ¿Por qué no participan en esta elección del 20 de mayo un sector minoritario de la oposición? Porque esa es otra cosa. De una manera muy, yo diría que muy racista, dicen que la oposición son los que algunos medios quieren que sea la oposición. Hay 5 candidatos a la presidencia de la República en Venezuela ahorita, 5 de la oposición, me refiero, y el presidente Nicolás Maduro. Pero el candidato que luce como mayoritario por parte de la oposición fue jefe de campaña de Capriles Radonjil en el año 2013. Fue gobernador del estado Lara con las tarjetas de la oposición venezolana en 2 oportunidades. Yo creo que lo que va a terminar ocurriendo es que él va a atraer la gran mayoría del voto de la oposición venezolana. Y más del 70% de los venezolanos ahorita quieren votar, quieren participar en las elecciones. No es verdad que Leopoldo López o que Voluntad Popular tengan ahorita gocen del favor del pueblo de Venezuela. Haga una encuesta, cualquiera, con la empresa que pueden votar por sus líderes porque están o presos o inhabilitados, ¿no? Eso es una realidad. No, hay dos dirigentes de la oposición. En Venezuela hay 18 partidos políticos. 15 están participando en el evento electoral. El señor Leopoldo López llamó a la violencia en Venezuela en el año 2014 y un tribunal de la justicia, por petición de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. En Venezuela, el monopolio de la acción penal lo tienen no los tribunales, lo tiene el fiscal. Es decir, el fiscal decide quién imputa y a quién no imputa. Ella imputó a Leopoldo López, un tribunal lo condenó. Es más bien en el marco de la Comisión de la Verdad, de la mesa de diálogo, que se decide una medida, se recomienda una medida que permite que Leopoldo López esté ahora en su vivienda. Pero voy más allá. Nosotros les propusimos a ellos que participaran, que los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, que no habían recogido la firma, no es que nosotros inhabilitamos, hay nadie inhabilitó a Primero Justicia. Primero Justicia tenía que recoger, ya le digo cuánto era, 100.000. Se les pidió a los partidos que revalidaran el porque registro. No habían participado, y en las leyes venezolanas, si un partido no participa en una elección, creo que en España también es así, si un partido no participa en una elección, tiene que cumplir un trámite que es una tontería, es recoger el 0,5% de las firmas. Esos son 100.000 firmas de 20.500.000 votantes que tiene Venezuela. Es una vergüenza que Primero Justicia diga que no pudo recoger la firma y que por favor lo habilitáramos por vías expresas. Aún así estábamos dispuestos, si ellos querían participar. Pero Mr. Robinson, el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, fue casa por casa. Fue a la casa de Ramos Alub y le dijo: mi gobierno no vería con buenos ojos que usted participara en esa elección. Y no participó. Maduro en las últimas horas anunció la quita de 3 ceros al Bolívar, el lanzamiento del Bolívar soberano. ¿Por qué lo hizo? Bueno, nosotros estamos conscientes de la guerra económica en la que está sometida Venezuela, de una inflación inducida que tenemos que solventar, tenemos que resolver ese problema.
Mientras lo resolvemos, hemos establecido mecanismos de atención y protección directa al pueblo. Son mecanismos paliativos, pero han logrado la protección del pueblo, los CLAP, el sistema de bonos, las mejoras salariales. Ahora bien, estructuralmente, nosotros vamos a un proceso de fortalecimiento de nuestra moneda, por eso este nuevo cono monetario, y ese fortalecimiento va a estar determinado también por nuevos mecanismos de acción económica como la emergencia del petro. Hoy, estos días de marzo, estamos empezando la venta de nuestro criptoactivo Petro. Hemos tenido muchísimas ofertas de precompra de ese criptoactivo y eso nos va a permitir, por la vía de la emisión de este tipo de mecanismos, de instrumentos, nos va a permitir fortalecer nuestro cono monetario y vamos a derrotar de manera definitiva el dólar criminal. En caso de ganar las elecciones, ¿qué medidas concretas nuevas van a implementar para atacar los distintos problemas? Bueno, en primer lugar, acelerar la sustitución del modelo rentístico petrolero. Eso es algo que se viene hablando desde hace años, quizá desde que el chavismo está en el poder. Sí, pero es cierto que seguimos dependiendo con mucha fuerza del rentismo petrolero y creo que Chávez sentó las bases porque hay una infraestructura que tiene que ser reactivada, pero hay una infraestructura ya instalada, industrial, de manufactura, de procesamiento de recursos naturales, que rápidamente puede reactivarse y que va a ayudar muchísimo a la reactivación de la economía venezolana. El fortalecimiento del instrumento es algo para el futuro inmediato, porque hay un lapso en el cual se sustituye el cono monetario. De entrada acabaremos con el ataque que ha habido contra nuestro billete, contra nuestro papel moneda, por la vía de las mafias de contrabando que con la vista gorda o a veces con la complacencia del gobierno colombiano ha sacado millones de unidades de papel moneda hacia Colombia. El petro va a permitir también que se pueda ser mucho más ágil en el proceso de intercambio de bolívares por divisa, de bolívares por criptomonedas, por criptoactivos. Eso además va a promover una mayor afluencia de capitales a Venezuela y esa afluencia de capitales a Venezuela va a redundar en una mejoría de la economía. ¿Por qué harían ahora y funcionaría ahora lo que no ha funcionado en los últimos años y ha llevado a Venezuela a estar en la situación en la que está? Mire, decir que no ha funcionado me pone a mí a pedirle que revisemos un poco los números a ver si ha funcionado o no. El 74% de nuestros ingresos son destinados a la inversión social de Venezuela. Hemos construido 2 millones de viviendas en 7 años. Somos el país del mundo que más construye vivienda por habitante. Hemos bajado la mortalidad infantil de 23 por mil a 12 por mil. Esa no, perdón, pero tengo las cifras acá y de eso quería hablar. Las últimas cifras que divulga el gobierno, que son en 2016, porque tampoco lo hace con regularidad, marca un aumento del 30% de la mortalidad infantil, un 66% de la materna. No, la mortalidad infantil estaba en el 11 por mil. Y producto de la crisis económica subió al 12,7 por mil habitantes. Eso es a lo que se refiere al 40%. Igual, sí, igual es una de las cifras más bajas de todo el continente americano. Somos el país menos desigual del continente americano. No quiere decir que estemos negando que estamos en presencia de una crisis económica. Estamos en presencia de una crisis económica. Tampoco quiere decir que vamos a tomar las mismas acciones que otros gobiernos de derecha tomaron cuando hubo crisis económica en el pasado. ¿Qué hicieron? Liberaron la economía, se pusieron a merced de las políticas que le impusiera el Fondo Monetario Internacional y la pobreza subió a niveles espantosos del 76-78%. Ahorita la pobreza se mantiene en un nivel del 26%. Y le digo más, en el 2016 el precio del petróleo, al menos el primer cuatrimestre, llegó a niveles que estuvieron por debajo del precio de producción de Venezuela, que es un precio relativamente bajo. En Gran Bretaña es mucho más costoso producir el barril de petróleo. Eso generó una crisis económica severísima, junto con todas las medidas de ataque al signo monetario, de bloqueo, sanciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya salimos de lo peor de la crisis. ¿Sí? Sí, sin duda. Ya salimos del derrumbe brutal de los precios del petróleo.
Ya hemos tomado medidas concretas para acabar con la agresión al signo monetario. Estamos eludiendo el cerco financiero y el bloqueo económico. Les va a ser imposible bloquear la emisión de los Perdón, petros. pero ministro, pero la hiperinflación se mantiene. Tampoco hay números fidedignos, pero las estimaciones de los analistas indican que mensualmente está entre el 50 y el 100% al mes, precisamente, la inflación. Eso tiene un impacto evidente en el bolsillo de la gente. Sí. Eso es una crisis económica severa y la Sí. gente lo está sintiendo y no se avisora una solución en el corto Pero plazo. yo- ¿Qué garantía se le puede dar al venezolano de que esto puede cambiar? Yo estoy de acuerdo con usted en que hay una crisis, no estoy de acuerdo con usted en que no se ha hecho ningún mecanismo para paliar la crisis. Pero no está funcionando. ¿Cómo que no? No, pero si Fíjese, la hiperinflación sigue habiendo, la gente sigue teniendo problemas para adquirir alimentos. han disminuido sensiblemente los ya problemas de sea porque abastecimiento. no hay suficientes o porque la gente no tiene el dinero para pagarlos. Hay problemas para conseguir medicamentos. La hiperinflación está a la vista, o sea, no se puede negar. Para el venezolano que está en su casa viendo esta entrevista, se podría preguntar, pero ¿de qué país me está hablando el señor Sí, ministro? el venezolano que está en su casa, que sabe que la inflación ha atacado la economía del país y los bolsillos del venezolano, sabe que el único que lo ha protegido, el único que lo ha protegido de esa inflación es el presidente Nicolás Maduro, porque ese venezolano no está en las cifras de inflación la caja con 18 productos de la cesta básica que recibe cada mes en su vivienda. No está tampoco la protección al salario que ha venido desarrollando el presidente Nicolás Maduro. No, pero, Hay una cosa que pero usted protección dice... del salario, usted dice por el aumento del salario mínimo que se lo come inmediatamente la hiperinflación que hay. No, pero y hay- es cierto que existen los CLAP, pero ha ayudado. En Venezuela los servicios públicos, usted dice esto en Inglaterra o dice esto en Francia y no se lo van a creer. En Venezuela el agua es gratuita, la electricidad es casi gratuita. hay apagones la muy a menudo energía, también. no, eso es un problema que tuvimos muy severamente en el año 2016 y ya está casi completamente solventado. En Venezuela la gasolina es casi que gratuita. Demasiado barata probablemente. Barata, sí, así dicen la gente que nos envidian. En Venezuela la gran mayoría de los servicios públicos, la educación es gratuita, la salud es gratuita. Pero, ahora bien, yo no estoy negando por favor, que el problema. estado Ahora de bien, la salud. en Venezuela ¿Usted va a defender el estado de la salud en Venezuela? Absolutamente. Con las cifras de cómo han empeorado Absolutamente. mortalidad infantil, mortalidad materna, No, la no es reaparición cierto. de Venimos de enfermedades una- que estaban erradicadas, todo eso es una realidad. Eso no es cierto. Venimos de una mortalidad infantil. Una mortalidad infantil que llegó a estar en 26 por 1000 habitantes en el año 1928. La revolución bolivariana en todo este tiempo... Hace 20 años estamos hablando. Sí, pero les quiero decir que nuestra mortalidad infantil es mucho más baja que la de Colombia, por ejemplo. Pero es más mucho allá, más pero baja no que la de pasa por- Paraguay, pero es no- mucho más baja que no la de pasa Honduras. por Bueno, porque son los compararse, políticos. pasa por ver. No, pero Al es que son venezolano los- le importa cómo estaba la situación de su país Claro antes. que sí le tiene que importar, porque quiere decir que muchos más niños sanamente van a su escuela. Tenemos casi 98% de escolaridad en No, educación perdón, primaria. pero volviendo Y a le la voy a salud. poner un ejemplo, digamos, muy concreto y muy numérico. ¿Por qué razón? La gran mayoría de los venezolanos votó por la opción de la Revolución Bolivariana el 15 de octubre y escogió 20 de 23 gobernadores en la elección de gobernadores de octubre del 2017. ¿Por qué razón el día 10 de diciembre de 2017 escogió 309 de 335 alcaldías? ¿Y por qué razón hasta las encuestas más duras señalan que lo más probable es que Nicolás Maduro gane las elecciones del 20 de mayo y señalan que hay una recuperación de la popularidad del presidente Nicolás Maduro? Porque se han venido tomando acciones para paliar la situación de la guerra económica y ahorita hay decisiones estructurales. Una, la que usted acaba de mencionar. Pero también es cierto que una gran parte de la oposición no cree en este sistema electoral y por eso deja de participar y por ende crece el Bueno, porcentaje a eso favor no es lo del que dicen las encuestas. oficialismo. Las encuestas dicen que el 72% de la población quiere participar en el evento electoral del 20 de mayo. Son algunos dirigentes de la oposición que tienen la mala costumbre de que solamente participan o reconocen elecciones en las que van a ganar. Eso no es democrático en absoluto. Uno tiene que participar en una elección pensando que va a ganar
o que va a perder. Uno tiene que participar en todas las elecciones independientemente de que le sea favorable o no la tendencia. Imagínese usted que nosotros en el 2015, que veíamos la cosa complicada para nosotros, decidiéramos no participar en ese evento electoral o que después hubiéramos cantado fraude. ¿Qué hubiera ocurrido? La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente decía días atrás, y cito, nosotros más nunca vamos a entregar el poder político. ¿Coincide con esa afirmación? A lo que nos referimos es que nosotros nos preparamos para ganar elecciones y para ganarlas bien, en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes. Cada vez que nosotros hemos perdido una elección hemos reconocido, no solamente perdimos la elección parlamentaria del año 2015, el señor Capriles fue gobernador del estado Miranda en 2 oportunidades y nosotros reconocimos y dijimos, bueno, ganó el señor Capriles, es el gobernador del estado Miranda. No, porque esa frase puede tener varias interpretaciones. Usted a lo que me refiero es en el marco de la Constitución estamos en la intención de ganar todas las elecciones que se puedan ganar. Clarísimo. Parte de la oposición y varios países no confían en el proceso electoral de mayo, dicen que no van a reconocer. Confían en uno como uno prístino como el de Colombia. ¿A ustedes les importa no tener ese reconocimiento de algunos países y son varios? Bueno, no son tantos y depende de los países. A usted no le gusta que compare, pero tengo que hacerlo porque ellos atacan a Venezuela. Revisemos, por ejemplo, el sistema electoral de Colombia. O sea, el señor Santos tiene más cara que espalda. Cuando se refiere a venezolanos que viven en Colombia, además sometidos a agresiones, sometidos a expresiones de xenofobia. El propio vicepresidente de Colombia se refirió sobre venezolanos en Colombia de una manera profundamente despectiva y racista. En Venezuela viven 5.800.000. Ministro, ese comentario también puede ser un poco injusto porque miles de venezolanos, si usted bien lo sabe, están cruzando las fronteras a Colombia y Colombia ha tenido que pedir ayuda a ACNUR, a la ONU para acoger a los venezolanos. Que se lo diga. Si es verdad lo que dicen, que son 4 millones de venezolanos en Colombia. No. Naciones Unidas les dio 2,5 millones de dólares. Eso quiere decir medio dólar por cada venezolano. Pero no es cierto que dicen que hay 4 millones. Bueno, claro que dicen que hay 4 más de millones. 500.000, sí. En Colombia, no meses, es cierto. Sí. No es más de 800.000 venezolanos, según lo que establece las cifras de extranjería de Venezuela en el mundo entero. En el mundo entero. Y le digo otra cosa más. Y le digo otra cosa más que también está ocurriendo y nadie lo dice. Algunos de esos 5.800.000 colombianos se están repatriando a su país de origen. Está bien, es su derecho. A pesar de que los atendimos, les dimos salud, les dimos educación, les dimos alimentación, les dimos vivienda, los cuidamos de la guerra, los cuidamos de la muerte, los cuidamos del odio, los cuidamos de la pobreza. A pesar de eso, muchos se están yendo. Y un porcentaje importantísimo de los que usted dice que están atravesando la frontera son colombianos que se están repatriando. Y Santos no dice nada. Santos se queda callado, pero estábamos hablando del sistema electoral. Sí, ¿Es ese el sistema electoral? Usted decía hay que ver los países, ¿no? O sea, ¿usted considera que algunos de esos países que critican... Digamos, revisemos un poquito. Colombia tiene un sistema electoral con una participación brutalmente baja, donde hay compra de votos, donde el voto en blanco es superior al voto válidamente electo, donde 4 millones de colombianos, es decir, casi el 10% de la población de Colombia, no tiene derecho a voto porque no tiene documento de identidad, no puede votar. Eso compárelo con que casi el 100% de los venezolanos en edad de votar participan en las elecciones y con alta participación. Brasil. ¿Qué elección eligió a Michel Temer presidente de Brasil? Ninguna. Eso fue un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff. ¿Se atreve, señor Temer, a hablar mal de la democracia venezolana cuando él es un dictador? Cuando él fue una persona que no fue electo por los votos. Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica. Resulta que el que es ahora presidente de los Estados Unidos de Norteamérica sacó 3 millones de votos menos en el voto popular que la candidata Hillary Clinton. Es decir, en Estados Unidos ni siquiera hay un sistema de elección primaria, de elección por votos del pueblo. Está claro el punto, pero también le puedo citar una frase del canciller uruguayo, un país tradicionalmente aliado de Venezuela, que decía que es una elección casi de partido único que a nosotros nos preocupa. ¿Cómo toman ese comentario de un país amigo? Bueno, porque el canciller Nick Noboa, usted sabe muy bien que siempre maneja posiciones mucho más cerca del descabezado Grupo de Lima. Lo digo descabezado porque van a tener que cambiarle el nombre. Habrá que llamarlo Grupo de Bogotá, o Grupo de Brasilia, o Grupo de la Asunción, porque resulta que quien fue el gestor del llamado Grupo de Lima es
parece que es el único presidente que no va a poder acudir a la cumbre de Lima. Me imagino que comentarios de ese tipo del canciller Nino Noboa, insisto, viniendo de un país amigo, tienen que generar algo en el gobierno venezolano. Lo que generan es justamente decir, vamos a basarnos en los hechos, en la verdad, en la realidad. ¿Cuántos partidos están participando? ¿Cuáles son las garantías? ¿Sabe el señor Nino Noboa cuáles son las garantías electorales que se están ofreciendo para esta elección presidencial del 20 de mayo? Seguro que no. ¿Sabe cuáles son las auditorías? ¿Sabe cómo es el sistema electoral venezolano? ¿Sabe cuál es el porcentaje de la población opositora que quiere votar? ¿Qué va a pasar si, como yo estoy seguro va a ocurrir, hay una alta participación en la elección del 20 de mayo? Van a desconocer incluso que la gran mayoría del pueblo de Venezuela prefirió dirimir sus asuntos políticos por la vía del voto y no por la vía de la violencia. ¿Qué preferiría Nino Noboa, o Santos, o Temer, o Rajoy? ¿Que los venezolanos nos matáramos los unos a los otros o que fuéramos limpiamente a unas elecciones y el que ganó, ganó y el que perdió, reconoció? Creo que lo que están viendo es condiciones de igualdad para todos los partidos y ellos consideran que no Por eso existen. los invitamos, incluso hemos propuesto que si la señora Mogherini quiere invitar un grupo técnico de países europeos para que observen la elección venezolana, que vayan. ¿Qué consideran que sería una alta participación? ¿75, 80, arriba del 70? Mire, cualquier participación en una elección presidencial por encima del 60% es una participación aceptable. La última fue 70, ¿no? Lo que pasa es que Venezuela se sale de la norma porque Venezuela tiene participaciones mucho más altas que las que ocurren en otros países. En la mayoría de los países, incluso Rusia acaba de tener una elección con una participación alta y fue una participación del 65, 66%. O sea, ustedes con más de 60 consideran que va No, a no me refiero a nosotros, me refiero a lo que es, digamos, sí, el protocolo internacionalmente aceptado. Altos dirigentes chavistas se han convertido en duros críticos del gobierno en el último tiempo. ¿Ustedes cómo toman esas deserciones? ¿Cuáles altos dirigentes? Bueno, Rafael Ramírez, Luis Ortega Díaz, por nombrarlos de más alto perfil. Con cargos altísimos, ¿no? La fiscal general, Luis Ortega Díaz no es dirigente. El expresidente de PDVSA, son cargos muy altos. Sí, le puedo contestar con mucho gusto. La señora Luis Ortega Díaz nunca ha sido una militante del chavismo porque ostentó cargos en el Ministerio Público que hacían imposible la militancia política. No, bueno, pero sabemos que... No sé quién lo sabe. No, está muy claro que en Venezuela la separación de poderes está completamente difuminada. No, eso es completamente falso. Usted está completamente equivocado. En Venezuela hay una separación de poderes. La fiscal Ortega Díaz ha hecho declaraciones políticas, ha sido una defensora acérrima del chavismo cuando ostentando el cargo de fiscal general. No lo sé. Las declaraciones están ahí, ministro. No lo sé. Si lo hizo, incurrió en una falta grave que debería... Que nunca fue juzgada por ningún otro ahorita tribunal. Es una heroína de los factores de la derecha venezolana. Le digo en lo concreto que la señora Ortega Díaz desarrolló una red de extorsión de las cuales ya tenemos las pruebas, se lo mencioné al comienzo de esta entrevista. Uno de los que se favoreció de esa red de extorsión es precisamente el señor Rafael Ramírez. En efecto, él gozó de la confianza del presidente Chávez y gozó de la confianza del presidente Nicolás Maduro. En efecto, fue presidente de Petróleos de Venezuela un largo periodo de tiempo. Pero en efecto, han venido apareciendo una serie de evidencias que lo implican en graves hechos de corrupción. No nos vamos a hacer la vista gorda con hechos de corrupción, vengan de donde vengan. No es mucha casualidad que salten casos de corrupción una vez que se pasaron al otro lado y empiezan a criticar al gobierno. No, yo diría... Habiendo estado tanto tiempo, solo por mencionar estos dos ejemplos, tanto tiempo en cargos tan altos, empiezan a criticar y salen los casos de corrupción. Yo diría que es exactamente... Es un poco casual. Yo diría que es exactamente al revés. Hay algunos memes ahí en las redes sociales que lo establecen. Fue exactamente al revés. Empiezan las investigaciones respecto a lo que estaba ocurriendo en Petróleos de Venezuela e incluso lo que estaba ocurriendo en la Fiscalía. Yo soy testigo presencial de las oportunidades en que se pidió celeridad en investigación sobre actos de corrupción en la Fiscalía General de la República y no, se hicieron de la vista gorda. Y se hicieron de la vista gorda porque cada vez que había una denuncia de corrupción, el esposo de la exfiscal lo citaba al presunto corrupto, a Panamá, a México o a Italia, y ahí le pedía que le depositara millones de dólares. Esa es la verdad. Eso fue lo que ocurrió. Si usted me dice a mí, los dirigentes políticos del chavismo, nosotros nos encontramos férreamente unidos alrededor de la propuesta y el legado de Hugo Chávez. Y además tenemos un candidato, uno solo, que va a ganar las elecciones,
no le quede a usted la menor duda, va a ganar las elecciones el próximo domingo 20 de mayo. Fue un candidato que fue electo por el Congreso de nuestro partido, que fue designado por todos los partidos del Gran Polo Patriótico de la Unión, de los partidos de la Revolución Venezolana. O sea, este es el momento de mayor unidad de la que haya gozado la fuerza del chavismo. En Venezuela escasean alimentos, medicinas, otros productos básicos y el gobierno lo suele achacar a una guerra económica. ¿Es creíble que Estados Unidos sea el responsable? Digo, ¿dónde están las evidencias de eso? Bueno, hay muchísimas evidencias. Acaba Estados Unidos de firmar un decreto, sobre todo de manera ilegal, de manera ilegítima, para tratar de detener lo que es indetenible, que es la posibilidad de la emisión de un criptoactivo, el caso del petro. En este momento, 1.500 millones de dólares están retenidos por una intermediadora financiera llamada Euroclear, aquí en Europa, sin ningún derecho, de manera completamente ilegal, dinero que es de Venezuela, que estaba dispuesto para comprar alimentos, para comprar medicamentos, y de manera absolutamente ilegal impide que Venezuela pueda hacer sus pagos. Son centenas los casos de cuentas que tenemos en bancos en Europa o en los Estados Unidos que han impedido que podamos cancelar medicamentos, cancelar alimentos, incluso particulares, incluso empresarios. Sería bien bueno que usted escuchara de algunos empresarios que en modo alguno son chavistas, que son muy cercanos a la oposición venezolana, que los han obligado a cerrar sus cuentas. La prohibición que tiene de que se pueda hacer negocios con Venezuela por parte de particulares norteamericanos, europeos. Eso es una realidad, eso no es ningún invento. Justo, ministro, hablaba de medicamentos, ¿no? Yo sé que usted me va a rebatir las cifras, pero son las últimas cifras oficiales que en 2016 divulgó el gobierno, que daban cuenta de un aumento del 30% de la mortalidad infantil, del 66% de la materna, 76% aumento de los casos de malaria, la reaparición de la difteria, que había sido erradicada hace más de 2 décadas, aumento en los casos de sarampión, tuberculosis. ¿Por qué no admitir estos problemas evidentes que están ahí y aceptar el envío de medicinas, de ayuda de organizaciones o de países? Mire, el planteamiento de la llamada ayuda humanitaria forma parte del entramado de los llamados falsos positivos que tanto le gustan a la administración de los Estados Unidos de Norteamérica y a sus aliados europeos cada vez que quieren agredir a un país. Fácil. Recuérdese de las armas de destrucción masiva de Irak. Eso permitió la destrucción de un país entero, el asesinato de millones de personas y después, con su cara muy lavada, dijeron no, nos equivocamos, no había armas de destrucción masiva. Las supuestas agresiones a barcos norteamericanos en el Golfo de Tonkin desencadenó la guerra de Vietnam y después se descubrió que había sido un falso positivo montado por los Estados Unidos de Norteamérica. La diplomacia humanitaria, las leyes internacionales sobre derecho humanitario se refiere a 2 casos nada más de crisis humanitaria. 2. 1, situaciones de conflicto bélico, de guerra. Y 2, catástrofes naturales. Eso no es en modo alguno la situación en la que se encuentra Venezuela. Yo le digo a usted que sí tenemos problemas, que hemos tenido problemas que, por cierto, ya hemos venido solventando, que tuvimos problemas severos con la dotación de medicamentos, sobre todo los medicamentos que podían ser considerados en rubros muy específicos, que hacían difícil obtenerlos en el mercado internacional, pero también los hemos venido solventando. Establecimos una línea telefónica de ayuda directa a las personas y proveerla de los medicamentos. Pero la realidad... Los medicamentos ahora ha aumentado la provisión de ellos. Yo cuando le digo que la mortalidad infantil subió de 11 a 13, estoy reconociendo que tuvimos un problema en los años de mayor dificultad, año 16 y mediados del año 17, pero eso no quiere decir que no me siento satisfecho, que la mortalidad la bajamos de 23 a 12, 13 por 1000. Pero la realidad es que hay muchos venezolanos que se siguen muriendo por enfermedades que se podrían evitar, muertes que se podrían evitar si tuvieran los medicamentos. No es hacer pasar a sus compatriotas por un sufrimiento innecesario al no aceptar la ayuda de países. No he terminado con respecto a aceptar la ayuda. Miren, nosotros, en el marco de la mesa de diálogo, dijimos, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta en materia de medicamentos, sobre todo, que ustedes están haciendo? Apareció una institución que depende de la Iglesia Católica que se llama Cáritas. Le dijimos, bueno, ¿pero qué está planteando Cáritas? Bueno, Cáritas quisiera hacer préstamos en dinero o que ellos nos proveen de medicamentos y nosotros se lo pagáramos en forma de préstamo. Le dijimos, ¿cómo no? Encantado. Cuando quieran, cuando gusten.
en los términos de respeto a la soberanía y a la independencia de Venezuela. Pero entonces sí están dispuestos a aceptar ayuda internacional. En las condiciones de que se respeta la soberanía de Venezuela, sin duda. Pero nunca pasó. Es de una hipocresía supina, tremenda. Nunca ocurrió. Pero les gustaría recibir ayuda para mejorar la situación quieren ayudar de a los Venezuela. venezolanos. Quieren ayudar a Venezuela. Desbloqueen los fondos que tienen ilegalmente retenidos para que podamos pagar los alimentos, para que podamos pagar los medicamentos, permitan que de la frontera con Colombia y Brasil puedan pasar los alimentos que estamos comprando, tengan medidas más enérgicas para impedir el contrabando de extracción de gasolina, de alimentos, de medicamentos que salen a Colombia, que salen a Brasil y que salen al Caribe. Si realmente quieren ayudar, ayuden como ayuda a Venezuela, como hemos ayudado a tantos países del Caribe y a tantos países del continente. Ministro, el asesinato de su padre a manos del gobierno en 1976 evidentemente lo marcó su vida política y lo convirtió a la vez en una víctima del Estado, ¿no? Días atrás el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU volvió a reclamar que se investiguen posibles asesinatos extrajudiciales. ¿Entiende entonces por lo que pueden estar pasando algunas familias venezolanas que quizá también se consideran víctimas del Estado? Nosotros negamos completamente cualquier tipo de opinión que provenga de un señor que es un claro enemigo de Venezuela, además que proviene de un país donde justamente no son los derechos humanos por lo que más puede ser caracterizado, que siempre que emite una opinión sobre Venezuela es una opinión completamente sesgada, completamente parcializada. En Venezuela no se tortura como se torturaba en la década del 70. Pero más allá de eso, ¿sí entiende no que puede haber familias que se consideren víctimas del Estado? Yo niego completamente que Venezuela se recurra a prácticas deleznables como sí ocurrió en el pasado. Yo soy un ejemplo viviente de eso. La Corte Penal Internacional inició un examen preliminar el mes pasado. Bueno, anunció que había iniciado el examen preliminar para analizar la situación de Venezuela y para evaluar presuntos crímenes, el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza de Seguridad, el encarcelamiento de opositores. ¿Esto va un poco en la misma línea de los presuntos la Corte Penal Internacional, nosotros vamos a ir a la Corte Penal Internacional a recurrir desde el punto de vista de los mecanismos diplomáticos con los que contamos. Tenemos las pruebas de cómo fue el ejercicio en momentos de excesiva violencia. Le pongo un ejemplo concreto. Vamos a mostrar las pruebas de cómo personas fueron quemadas vivas por su color de piel, por su manera de pensar. Murieron más de 120 personas. Murieron 139 personas. Un tercio de las 139 personas que murieron no se encontraban en manifestación. Estaban, digamos, transitando por allí. Algunos de ellos fueron asesinados cuando iban a su lugar de trabajo. Fueron quemadas. Pero no admite que en ninguno de los casos haya habido excesos de la fuerza de Cuando seguridad. cuando se dieron excesos en el uso de la fuerza pública, por supuesto, esos efectivos están siendo sometidos a juicio en las condiciones que las leyes de la República Bolivariana de Venezuela establecen. Por supuesto que sí. También vamos a demostrar que se les suministraba drogas y alcohol a adolescentes para que aumentaran la capacidad para la violencia, que muchos de ellos fueron inmolados por la manipulación irresponsable de explosivos que le eran suministrados por activistas políticos. Todo eso lo vamos a demostrar. Ministro, usted y su familia han pasado por situaciones incómodas de viaje en el exterior y están los videos ahí. ¿Cómo los ha vivido a esos incidentes y comprende de alguna manera el reclamo y las críticas que le pueden hacer a usted? No, yo creo que la guerra psicológica deja víctimas y deja secuelas. Una de ellas es el odio. Creo que uno de los grandes daños que le ha hecho la dirigencia, la irresponsabilidad de la dirigencia opositora venezolana, el irresponsable manejo de mentiras en las redes sociales, las convocatorias al odio, al racismo, a los delitos del odio, es que un sector de la población venezolana tenga afecciones relacionadas con el odio, relacionada con no reconocer al otro como un ser humano. ¿Pero a usted le molesta que ni usted ni sus hijos puedan caminar tranquilos por la calle? Hay una canción de un cantautor nicaragüense que se llama Luis Mejía Godoy, se llama Mi Venganza Personal, y está basado en el testimonio de uno de los comandantes de la Revolución Sandinista, Tomás Borges. Tomás Borges se encontró con su torturador, que además había asesinado a su esposa, en presencia de él. Por supuesto, el torturador esperaba que Borges tomara una posición similar.
Y de allí viene la canción de Luis Mejía Godoy, de las palabras con las que Borges se dirigió a su torturador, Tomás Borges. Le dijo, mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. ¿Le gustaría ser presidente? Está loco, ¿Por qué? está loco. ¿Por qué? No, yo me siento muy feliz de acompañar a nuestro presidente Nicolás Maduro a la victoria número 23 el próximo domingo 20 de mayo. ¿En qué etapa se encuentra la revolución bolivariana y hacia dónde va? Vamos a hacer una profundización de la revolución, sobre todo en términos de eficiencia. Es algo que se viene diciendo hace muchísimos años. Yo creo que ya hemos dado muestras de que eso es así. Pero sigue habiendo infinidad de problemas, ministro. Y en Inglaterra no hay problemas, y en Uruguay no hay problemas. Sí, y estamos hablando de... Hay problemas, todos tenemos partes, problemas y todos los países claro, tienen sus problemas. pero Estamos hablando de Venezuela y usted es esfuerzo, ministro venezolano. Estamos haciendo esfuerzos porque esos problemas sean... No solamente estamos haciendo esfuerzos, sino que la población de Venezuela, que es en última instancia lo que nos importa, lo reconoce. En construcción de vivienda. Bueno, que tenemos que ser mucho más rápidos en las respuestas de los beneficios sociales, que tenemos que corregir algunos elementos relacionados con la macroeconomía. Ya verá que este año 2018 será el año de la prosperidad económica definitiva de Venezuela. ¿Por qué cree que hay tantos miles y miles de venezolanos que se van del país? Yo creo que en efecto, y sobre todo venezolanos de clase media, tenemos que atender una situación de sensación de que podrían estar mejor en otros países. Tenemos muchísimos testimonios de que encuentran que no es así, que no es tan rosa como se lo habían pintado. Personas que se fueron a España y tuvieron que regresar a Venezuela completamente arruinados. El presidente está preparando un plan para invitar a estos venezolanos y venezolanas a que vuelvan a Venezuela para construir juntos el país. Pero ¿no lo ven como un síntoma de que las cosas pueden estar yendo mal y que por eso la gente decide dejar su país? Lo vemos como un síntoma principalmente de una guerra que está instalada contra Venezuela. Si usted revisa todo lo que dicen a diario sobre Venezuela, si usted revisa todo lo que pintan, resulta que pueda generar desesperanza en algún sector de la población. Esta entrevista es una de las cosas que estamos tratando de hacer, para que se vea en todo caso cuál es la realidad. Ministro Jorge Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a usted.